pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Con Lucas, profesor de lengua y literatura, y Alma, profesora de arte, hoy nos preguntamos, ¿alguien puede avisarle a mi musa que estoy acá? ¿Qué estás haciendo, Darío? Estoy esperando a mi musa. ¿Pero pensás que va a pasar por acá? Yo también espero. ¿La tuya cómo se llama? ¿Qué hacen, chicos? Todo bien. Estamos esperando a nuestras musas porque queremos escribir. No, pero así no funciona la cosa. ¿No? No. Vamos, que hay que grabar el programa. Vamos. ¿Vos pensás que ella es nuestra musa? Tengo entendido que eran las 9 deidades que rodeaban el palacio Parmaso, que lo protegían. Y aparte, se usaban a modo de inspiración. Desde mi punto de vista puede que haya objetos que te motiven a hacer algo que te propones de forma más rápida. Y sí, lógico. Más allá de que esto es un relato de la antigua Grecia, de la mitología griega, mejor dicho, hoy en día se pueden encontrar dentro de las situaciones pasionales, por ejemplo, o de las situaciones que vive cada uno, muchas formas de inspirarse. Por ejemplo, la tristeza o la felicidad pueden ser el resultado de un próximo tema o un próximo poema. A mí personalmente lo que me ayuda es mi sentimiento, cómo me siento en ese momento y cómo quiero expresar y qué quiero expresar a través de lo que estoy haciendo. Algo que me motiva y me ayuda son las personas a mi alrededor, las cuales observan mi creatividad, mi habilidad para analizar un problema, encontrar una solución y crear una condición para que esta misma se implemente. Sí, alguna música inspiradora sí tengo. Las diferentes situaciones que uno ha vivido, la música, algunas personas, familiares o amigos, que a la hora de hacer deporte o teatro, nada, te suben la autoestima o te ayudan de alguna manera a hacerlo mejor, como que te inspiran, mejor dicho. No, la verdad que no, o sea, nunca me puse a pensar qué música inspiradora podría tener. Una música inspiradora se puede encontrar en cualquier lado, desde una planta hasta un cuadro. Cada tiempo se define por eso que se puede decir, pero también por eso otro que no se dice.
Esta es una definición de Michel Foucault, el pensador. Los escritores, escritoras y otros y otras artistas nos dejan asomar y entender las épocas, los lugares y los universos que habitan y reinventan a través de sus obras. Nos permiten conocer el mundo, su mundo, y también a ellos mismos a través de sus obras. ¿Vos escribís? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué escribís? Podemos generalizar y decir que cada época está atravesada por distintos temas y obsesiones. Y también soportes. Imagínate cómo se escribía en la antigüedad y cómo se escribe ahora. Hoy usamos cuadernos y computadoras, pero también los celulares. Escribimos todo el tiempo a través de redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram, con palabras, con emojis. Entiendo eso de los temas y los soportes, pero lo que yo quiero saber es cuál es esa motivación que en todos los tiempos lleva a algunas personas a expresarse. ¿Existe la inspiración? ¿Hay musas escondidas por ahí? ¿Y desde cuándo están ahí? Che, ¿alguien puede avisarle a la musa que estoy acá? Y no me hagan el chiste fácil, ¿eh? Habiendo recibido la palabra y el don de inventarlas, acrecentarlas, habiendo adquirido el lenguaje y el huevo del que nace el lenguaje, tiene que ver el hombre su obligación de cantar bellamente. Recibió la palabra para eso y recibió las manos. ¿De dónde salen las palabras que se escriben? ¿Quién las tiene guardadas y en qué lugar? ¿Es verdad que las reparten ellas, las musas? Aquí están. Son hijas de la mitología griega. Más bien, son las hijas de Zeus, el gran dios, y de Mnemosine. Son 9, pero vas a contar 10, porque están con el dios Apolo. Cada una se dedica a un campo bien diferente. La historia, la música, la comedia, la tragedia, la danza, la elegía, la lírica, la astronomía y la poesía heroica. El mito dice que las musas bajan a la tierra a susurrarle ideas a los mortales que las invocan. Pero, ¿cómo se invoca a una musa? ¿Escuchaste hablar de Homero? Es el poeta de la antigua Grecia a quien se le atribuye la escritura de la Ilíada y la Odisea. En sus poemas las invoca. Mirá cómo lo dice en la Odisea. Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío... Y el canto sigue. Esa es una ilustración de la musa, que baja a inspirar a Ulises, el héroe que intenta volver al hogar después de combatir en la guerra de Troya. Y ahí está el poeta Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Dante es italiano, nació en la ciudad de Florencia en el año 1265, o sea, posterior a los griegos y sus dioses. Pero él también tenía una musa. Era suya y nada más que suya. Se llamaba Beatriz y aparece en la Divina Comedia. En la Edad Antigua y parte de la Edad Media, los relatos se transmitían principalmente en forma oral, de unos a otros. Leer y escribir era un privilegio que disfrutaba un pequeño grupo social. Aún faltaban 2 cambios fundamentales para que los textos comenzaran de a poco a masificarse. El primero, la alfabetización más generalizada. El segundo, iba a llegar con la modernidad. A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg desarrolló un invento que significó una verdadera revolución en la civilización occidental. Estamos hablando de la imprenta de tipos móviles. Para tener una idea de lo que significó la imprenta en aquellos tiempos, diríamos que fue comparable a lo que a partir del siglo XX produce la informática y la digitalización. Las musas, desde su origen mitológico, se han trasladado al arte occidental como símbolo de una palabra que sigue siendo tan mágica como cada una de las hijas de Zeus. ¿Quién sabe qué es la inspiración? ¿Qué fuerza extraña impulsa en los escritores el deseo de escribir? Se nos pregunta con frecuencia,
¿por qué escribe uno? Que era lo que decía recién. Yo mismo me he hecho varias veces esa pregunta desde el momento que la literatura dejó de ser para mí una novedad y comenzó a ser casi un oficio. ¿Por qué? No hacer otra cosa si después de todo esto no me hace especialmente feliz. Siempre el proceso creativo es misterioso y pasa en un lugar del cuerpo y de la mente a la cual uno no tiene acceso en la vida consciente. ¿Por qué uno quiere escribir sobre eso en particular? ¿Por qué en ese momento? Nadie sabe realmente. Nunca me sentí escritor, porque para mí la literatura no es ni una vocación, ni un oficio, ni una profesión, sino que es un destino, pero que es un destino elegido y que debes elegirlo todos los días. En mi caso no puedo dejar de estar escribiendo todo el tiempo cosas, aunque sea mentalmente, porque siento que si pierdo eso, si la máquina se para, después va a ser muy difícil volver a poner en marcha. En ese sentido, yo vivo para la escritura. Todo lo que puedo decir es que feliz o infeliz resulta al menos por ahora mi única manera de realizarme, casi diría mi manera de existir, siempre que se le dé al término su verdadera consistencia filosófica. En general, a las musas se las identifica con la persona amada o deseada, pero esta identificación no es sencilla ni lineal. A José Martí, por ejemplo, el poeta del siglo XIX, lo inspiraba su hijo y su patria, Cuba. Antes todo se hacía con los puños, ahora la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos, aunque es bueno aprender a defenderse, porque siempre hay gente bestial en el mundo, y porque la fuerza da salud, y porque se ha de estar dispuesto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. Martí, el poeta, murió en el campo de batalla, luchando por la independencia de su país. Del otro lado del mundo, pero en el mismo siglo, el escritor francés Gustave Flaubert desconfiaba de todo aquel que hablara de inspiración. Lo tomaba como una exaltación falsa y le huía al sentimentalismo como fuente de relatos. Se escribe con la cabeza, si el corazón la calienta mejor, pero no hay que decirlo. No hay cosa más débil que poner en el arte los sentimientos personales. Gustave Flaubert, el escritor francés, decía de alguna manera que eso de la inspiración es puro cuento. Bueno, no es el único. Muchos escritores piensan que la inspiración debe venir al menos junto con la transpiración. Tal cual, Lucas. Inspiración y transpiración. El oficio de las palabras. ¿De qué otras maneras se puede explicar el trabajo de estos señores, los escritores? Mira, me salió con rima. Señores y escritores. ¿El chiste de la musa? Tráemela con gaseosa. Te dije que era un chiste fácil. Yo creo que en realidad el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. A veces lo encuentra, a veces no. Mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Bueno, y para mi gran sorpresa y
y mi gran maravilla. Yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Tenemos por un lado a las musas y a la inspiración, pero todavía no termino de entender si existen o si son más bien una metáfora del acto creativo. También tenemos el oficio, y eso que decía el escritor argentino Haroldo Conti, desaparecido en la última dictadura militar. Decía que no hubiera podido ser otra cosa. Su identidad se consolidaba sobre la acción de escribir. Esta relación entre el acto creativo, el artista y eso que llamamos inspiración tiene tantas posibles miradas como mujeres y hombres artistas hay en el mundo. ¿Sabes cómo se llama la musa de la música en la mitología griega? Se llama Euterpe, la de genio agradable. Me parece que anda por acá. ¿Cuál es el motor de creación de una música, de un músico? Yo tocaba la guitarra en mi casa, sola, casi adentro de un placar. Eso hace que salí del closet después. ¿Y cómo son las reglas de la creación? ¿Llega primero la música? ¿Es la letra la que manda? ¿O llega todo junto? Donde decir, bueno, no, mira, así esta canción. Yo no sabía que yo podía hacer canciones. O sea, yo no me había encuadrado como yo soy hacedora de canciones. No, yo era fotógrafa y que cantaba y tenía un buen oído y cantaba más o menos bien, pero quiero decir, cantaba más o menos bien, o bien, ponele, pero no para que alguien de afuera o sea, para ubicarme dentro de un movimiento ni de rock argentino, ni de nada. Yo no le daba ese pensamiento que luego eso iba a ocurrir, que iba a ser una referente, ni nada. Yo lo hacía por puro impulso. ¿Y qué pasa con las musas y la música? ¿Cómo se llevan esas dos? Alguna vez Andrés Calamaro, que de componer canciones sabe y lo hace desde chico, dijo: yo no sé qué son las musas. Que no sangre. A Calamaro también le parecía raro que las musas se asociaran siempre con personas, como si fueran el único disparador de las inspiraciones. Comienza a perfilarse como uno de los solistas, era el número 3. Venía Charlie, venía Spinetta, y el tercero que con suerte dispar comenzaba a proyectarse era él. Para Calamaro la inspiración está en el deseo de generar, en esa máquina que crea siempre una canción más. Fotografías, películas, pinturas, ilustraciones, la danza y más. A veces las disciplinas artísticas se entrecruzan y surge algo distinto, como un libro-álbum, por ejemplo. La Línea fue el primer libro-álbum de la Argentina. Se editó en 1975 y al poco tiempo lo prohibió la dictadura militar.
Primero nació la línea y después nacieron todas sus posibilidades. Así contaban sus autores cómo comenzó esa experiencia particular en donde las palabras dialogan de igual a igual con las imágenes. ¿Cómo será eso de compartir un espacio creativo? Beatrice Dumerc y Ajax Barnes inauguraron en el país un nuevo lenguaje. Pero el libro álbum tiene su recorrido en otras partes del mundo. No es lo mismo que el libro ilustrado porque en el libro álbum el peso de la narración recae tanto más en las imágenes que en el texto escrito. En un verdadero libro álbum, las palabras no se sostienen por sí solas. Sin las ilustraciones, el contenido de la historia se ve confuso. En el abecedario macabro de Edward Gorey, cada página se corresponde con una letra. En Revolución de Sara, ilustradora y cineasta francesa, hay solo 14 palabras en 64 páginas. Son libros donde la falta de texto facilita la lectura. Es más, las imágenes dan la información que las palabras omiten. Cruces y más cruces entre la palabra y la imagen. Hay un agregado en la fiesta, la música. El encuentro es el de un cantante, compositor, Kevin Johansen, con el historietista, ilustrador y pintor Ricardo Siri, conocido como Liniers. Uno canta, el otro ilustra, todo en el mismo escenario. La creación tiene eso, se mezcla, es una desmesurada. Si quiero escribir algún poema o un cuento, Lucas, te pregunto, ¿qué tengo que hacer? Una forma puede ser pidiéndole a algún o alguna docente una consigna de escritura, o bien asistir a un taller literario, presencial o virtual. También aprovechar el tiempo en casa, escuchar, mirar a los que saben en algún programa cultural o en las redes. Te traje el decálogo de la escritora Liliana Hecker. Una de nuestras grandes escritoras. Vamos con algunos de sus consejos, dale. Hecker dice que las ganas de escribir vienen escribiendo. También dice que la primera versión de un texto es solo un mal necesario. Nos quiere decir que hay que siempre corregir, ¿no? Ella dice que corregir no es otra cosa que ir encontrando a Moisés dentro del bloque de mármol, como hacía Miguel Ángel cuando tallaba sus esculturas. Otro punto importante. La realidad proporciona buenas situaciones. Justo te iba a contar lo que me pasó antes de venir acá. Resulta que... Las anécdotas o lo que nos pasa nos dan buenas situaciones, pero eso no construye obras artísticas. Hay que convertir la realidad en una ficción. Y no preocuparse tanto si le somos infieles a los hechos. Lo más importante para Hecker, no hay que empezar un cuento si no se sabe cómo va a terminar. Porque se corre el riesgo de ir de acá para allá, esperando que el final mágicamente caiga del cielo. Es más, dice que los buenos finales, aunque no se lo note, vienen mandados desde la primera frase. Suponete, Lucas, que yo la llamo a Liliana Hecker. ¿Ella me podrá ayudar a encontrar a mis musas? Para Hecker, la inspiración es como las brujas. No existen. Pero también dice que si una voz te susurra al oído, que la escuches. Entonces, como las brujas, la inspiración no existe. Pero si de repente aparece, aprovechala. ¿Cuántas veces al escuchar música te preguntaste cómo se le pudo ocurrir esta canción? O bien, ¿de dónde salieron las imágenes de ese cuadro o una secuencia poética en tu película favorita? O la trama perfecta de un cuento o una novela. Volviendo a la literatura, pienso que ser lector y descubrir un libro que te atrapa es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Pasar noches despierto porque no podemos abandonar a todos los personajes de la obra.
o caminar por la calle, leyendo, porque quedan las últimas páginas de esa trama que nos tienen ahí, en sus manos. Bueno, mejor dicho, en sus letras. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Una cosa es la inspiración. Cuando uno atrapa a un lector logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper, porque si se rompe despierta. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La palabra musa proviene del griego antiguo. En la lengua castellana apareció recién en el siglo XV. Verdadero. Es correcto. Verdadero. Se refería a cada una de las 9 deidades que, según la fábula de la mitología griega, protegían las ciencias y las artes. Hoy se toma la palabra musa como el ingenio propio de cada poeta. Verdadero. Yo creo que es la inspiración y lo que cada poeta quiere expresar, lo que encuentra como inspiración también. Verdadero. Tengo también, o sea, sé que también es el ingenio de cada persona, pero obvio que cualquiera puede ser un poeta. Verdadero. La Real Academia Española dice que es el ingenio poético propio y peculiar de cada poeta. Las musas de la mitología aman el ocio y la diversión del tiempo libre. Es verdadero. Eso creo que es falso. No veo ninguna relación entre las musas y el ocio de por sí. Al contrario, aprovechan el tiempo para tomar lo que los rodea para inspirar alguna canción, cuadro o poema, algún libro, algún cuento. Es falso. Las musas desconocen el llamado del ocio. Están siempre a la espera de la invocación y del trabajo del artista. El dios griego Apolo era el padre de las 9 musas. Falso. 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 El padre era Zeus. Las musas conformaban el séquito del dios Apolo. El escritor Abelardo Castillo decía: si tiene tendencia a escribir cristal en vez de vidrio, rostro en vez de cara, ascender en vez de subir, o utilizar expresiones como pantaletas o carrusel, dése una vuelta por el mundo real. Tengo entendido que es verdadero. 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 También decía que una palabra innecesaria puede estropear un buen cuento y una página innecesaria estropear a un buen lector. Decía Virginia Woolf: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Verdadero. Falso. O sea, yo pienso que no pasa por el dinero o por tener una habitación. Si una mujer quiere escribir un cuento de ficción, lo puede hacer sin tener eso. Completamente verdadero. A principios del siglo pasado, la escritora y ensayista Virginia Woolf se preguntaba por qué había tan pocas escritoras y tantos escritores. Y entendió un punto fundamental. Para escribir se necesita un espacio propio e independencia económica. 2 atributos que no eran comunes para las mujeres de principios de 1900. Julio Cortázar decía: en un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la misma importancia de las 3 últimas.
Eso creo falso, me parece. Verdadero. Falso. El consejo es real, pero quien lo daba era el cuentista Horacio Quiroga. También decía, como Liliana Hecker y tantos escritores, que es importante conocer el final de la historia antes de escribirla. Pero lo que sí decía Julio Cortázar es que la novela tiene que ganar por puntos, mientras que el cuento tiene que ganar por nocaut. Verdadero. Julio Cortázar, padre de la analogía, era un amante del boxeo, por puntos y por nocaut. Eso es verdadero. Verdadero. Era la manera contundente de explicar qué efecto debía producir en el lector un cuento y una novela. Cuando yo escribo algo, yo siempre sé el principio y siempre sé cuál será el fin. Ahora lo que me toca descubrir a mí es el camino intermedio. Y ahí, por ejemplo, puedo equivocarme, puedo tomar un camino falso, puedo tener que desandar lo caminado, pero yo siempre tengo esos dos términos seguros, el principio y el fin. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es cuestión de inspiración o de transpiración esto de la escritura, Lucas? La escritura es un oficio. Edgar Allan Poe, el artífice del cuento moderno, aseguraba que existe un proceso necesario hasta llegar a una obra terminada. Y que el arte de la creación literaria no se debe atribuir a la intuición, el azar o solamente la inspiración. Pensá que se deben tomar decisiones todo el tiempo y planificar el paso a paso de nuestra historia. Entonces, ese frenesí de la inspiración, ¿qué decís, que no existe? Al menos hay que ayudarlo con mucho trabajo. Ya entiendo lo del trabajo y que a las musas hay que ayudarlas también con el oficio. Pero lo que me pregunto es qué lugar tienen los sentimientos, las emociones en el acto creativo de la escritura. ¿Van juntos el corazón y la razón? ¿O uno de los dos lleva siempre el barco adelante? Esa es la eterna discusión. Y en ese punto, yo apuesto por la experiencia personal de cada artista y de sus obras. Y cuando el escritor se profesionaliza, ¿cómo maneja el reloj entre los plazos de las entregas y el tiempo que necesita en su proceso creativo? Ahí podemos pensar el caso del escritor y periodista argentino Roberto Arlt, quien ubicaba la voluntad y el trabajo por sobre esa idea romántica del escritor inspirado y solitario. Es más, él decía que cuando se tiene algo para decir, se escribe en cualquier parte. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo libros que encierren la violencia de un cross en la mandíbula. Eso también lo decía Arlt. Yo no sé mucho de boxeo, pero el golpe más letal adentro del ring es justamente ese, ¿no? El cross en la mandíbula. En este caso, en el de los libros, a los lectores nos encanta que nos ganen. Y nos da lo mismo, si es por puntos o si es por nocaut. Cuentan que Jorge Luis Borges registraba cada mañana sus sueños y luego los utilizaba en sus ficciones. Y que Abelardo Castillo no podía empezar a trabajar antes de limpiar su máquina de escribir. La escritura es arte, es oficio y necesita de una práctica para aprenderlo. A veces se llega por caminos laterales. Rodolfo Fowell, el autor de la novela Los Pichis Ciegos, aquel hombre irónico, fumador y nadador, mucho antes de escribir sus libros, era publicista. Adquirí mucho oficio de escribir, escribiendo informes de marketing, campañas de publicidad, fundamentaciones de campañas de publicidad, jingles, comerciales, guiones de cine, para documentales. ¿Por qué se elige la escritura como oficio? La literatura me eligió a mí. A veces he dicho en broma que la literatura es el arte de los pueblos subdesarrollados. Vos para dedicarte a la música necesitas un piano, por lo menos un flautín, algo que cuesta dinero. Ni hablemos del deporte, si te vas a dedicar al tenis necesitas una raqueta con todo lo que eso implica, ¿no? En cambio, para dedicarte a la literatura necesitas un lápiz,
y una hoja en blanco, que puede ser el reverso de cualquier otra cosa. Vale decir que la literatura es el arte de los países pobres o el arte de los pobres. Tal vez por eso soy escritor, porque nací en un país muy pobre y mi familia era muy pobre. Cada escritor tiene sus rituales. Algunos prefieren la noche, otros definitivamente el día. La escritora chilena Isabel Allende necesita escribir en soledad. Yo creo que a todos los escritores les pasa lo que a mí, que para poder escribir, tal vez a todos los creadores, no sé, tú necesitas aislarte, estar solo, lejos, tomar una perspectiva para ver lo que los demás ven de muy cerca, alejarse del ruido. Y hay un componente de soledad en eso, por supuesto. Los escritores insisten en describir a la escritura como una actividad que demanda una serie de tareas. ¿Y saben qué? Yo les creo. Escribo como el primer día que me puse a escribir. Esto es, esos grandes cuadernos anillados, escribo a mano. Y corrijo hasta que agoto las correcciones. Siempre el tiempo me enseñó que siempre faltará una corrección más. Después lo paso a máquina. Es una primera pasada provisoria. Y después una segunda, porque hay muchas correcciones. Tal vez 2 o 3 páginas que necesitan que las vuelva a reescribir. Y después ya está. Ya estoy exhausto. De todos modos, es una buena noticia que los escritores trabajen y mucho para realizar el proyecto de un libro. Quiere decir que las letras no le pertenecen solo a los inspirados y talentosos. El otro día sacaron en La Nación un reportaje que me habían hecho y bueno, yo aparecía ahí, parecía un anarquista libertario del principio del siglo, porque decía, Dios no existe, no recuerdo bien cómo. Yo no rezo nunca porque parecía que... No, pero simplemente contestaba a una pregunta que me habían hecho a propósito de una frase de Paul Auster que me parece particularmente ridícula, ¿no? Eso de decir, yo escribo como si estuviera rezando. Escritura es un trabajo que no le deja a uno tiempo para rezar, ¿no? ¿Qué escriben? ¿Qué hechos los convocan? ¿En dónde encuentran los motivos que dan lugar a su escritura? Nunca se me ocurre una idea para un cuento o una novela a partir de nada que me haya pasado. Los escritores se nutren, yo creo que cada vez más, de todo. Cuando digo de todo es, bueno, obviamente de la literatura, esto es casi ineludible. O sea, tu texto viene de otros textos. Pero además también mucho creo de la realidad cada vez más. Cortázar explicaba que al escribir respondía a una especie de pulsación. Lo decía así en realidad. Una especie de latido que hay mientras escribo y que hace que las frases me lleguen como dentro de un balanceo, dentro de un movimiento absolutamente implacable contra el cual no puedo hacer nada. Tengo que dejarlo salir así porque justamente es así que estoy acercándome a lo que quería decir. Es la única manera en que puedo decirlo. Como si fuera el montaje de una película, los escritores editan, cortan, insertan y a veces juntan palabras o ideas que en el mundo real se repelen. La literatura agrega tensión y puntos de choques en sus escenarios. Pensándolo de este modo, la narración no es solamente aquello que da cuenta de un encadenamiento de hechos, sino aquello que les da sentido. El arte tiene la fuerza de un dispositivo que interpela e inquieta. Y muchas veces es un foco de resistencia. Creo que todo arte auténtico, genuino, todo arte que llega
a conmover, a seducir, a exaltar a un público, tiene inevitablemente un elemento crítico. Ese elemento crítico no tiene que ser necesariamente político, puede ser un elemento crítico que abarque lo que es la condición humana, lo que es la condición mortal del ser humano. Pero a mí me parece muy difícil, sobre todo en la vida moderna, un arte conformista que predique la resignación ante lo establecido, que celebre el mundo tal como es. Podrían ser solo figuras, líneas finas que se entrecruzan en un renglón formando serie. Y sin embargo, las letras, los libros, levantan universos. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién guía a los escritores? ¿Vienen con musas susurradoras incorporadas? ¿O es puro oficio? Espero que siempre me falte explicación para poder seguir escribiendo, ir buscando en cada libro nuevas explicaciones. Yo soy un hombre que escribe y a veces un hombre que además escribe. Decir que alguien es escritor es como decir que es farmacéutico o que es ingeniero. Y para mí, ser escritor y ser hombre es casi exactamente la misma cosa. La literatura no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Frases sobre la escritura que tenemos escuchadas comenzando ya. Escribir es reescribir. Esta la dicen todos los escritores. En literatura no existen sinónimos ni equivalencias. No es lo mismo un rostro que una cara o que una jeta. Esa es una máxima de Liliana Hecker. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Esta es de Horacio Quiroga. El escritor debe narrar la parte del iceberg que sobresale del agua y conocer y callar el resto. Esta frase la dice Ernest Hemingway. Y te digo la última. Escribir es seducir. Del gran Stephen King. Hola a todos los chicos y las chicas que están viendo Seguimos Educando. Mi nombre es Juan Sclar, soy escritor, columnista de radio y también docente. Dirijo un espacio de escritura que se llama El Cuaderno Azul. Yo suelo escribir a mano, es decir, las primeras versiones de todo lo hago en cuadernos y después lo paso a la computadora, y en ese pasar a la computadora se genera una reescritura muy fuerte. Entonces, empiezo escribiendo a mano una primera versión a la cual no le doy muchísima bola, no me preocupo mucho, y después cuando tengo esa primera versión, ahí empiezo a reescribir, y la primera reescritura es pasarlo a la computadora. Después lo que hago es imprimir lo que escribí y lo vuelvo a tipear todo desde cero. Es decir, no corrijo en la computadora, sino que vuelvo a escribir el texto todo entero. Y así en cada reescritura va apareciendo una nueva versión. Ambas cosas, siempre ambas cosas. Pensar que uno puede escribir un libro simplemente transpirando, simplemente con esfuerzo, sin momentos de magia, y primero que nadie lo hace, porque vas a escribir todo 500 páginas de algo que no te gusta. Segundo, que sería un libro muy, muy malo si no hay un poco de magia. Al mismo tiempo, pensar que solo vas a escribir cuando te cae un rayo, bueno, va a ser difícil también terminar un libro. Entonces es tratar de encontrar un ritmo o un método, y que dentro de ese devenir, de esa constancia, aparezcan los rayos de lucidez y de magia. Me tomé cómo se concibe una idea. Lo mejor que puedo decir es que en general las buenas ideas salen de malas ideas. Es decir, que no hay que esperar a tener una idea genial, sino mejor ir sacando las ideas que tenés, que al principio son repeticiones de ideas ajenas, que a veces son realmente malas, trilladas, estereotipos, pero a medida que uno va iterando y volviendo sobre las ideas y hablando con otras personas, las ideas van mejorando. Pero no sé cómo se concibe. Sé más bien qué es lo que no hay que hacer, que es esperar la idea perfecta.
lo mejor que uno puede hacer es ir probando ideas malas. El trabajo a veces creativo tiene que ver con ir buscando y encontrando esos elementos de la realidad que te convocan y que te movilizan y que te disparan ideas nuevas o ideas que te gustan. No tengo idea. Hay historias que ya sabés desde el comienzo cómo es el final más o menos. Hay ideas o historias que no. Y hay algunas que tenés una idea al principio, empezás a escribir y pues va cambiando. No hay mucha regla al respecto de cómo se escribe. De hecho, esa es una de las grandes dificultades, que cuando uno cree que de pronto tiene un método y ya entendió todo, tiene que volver como a reinventarse o a reacomodarse con su propia creatividad. Es un poco como el amor. El chiste es que sea sorprendente, que sea nuevo, que sea desafiante. Entonces, en el momento en que tienes un método, preguntar por el método de escribir es como, ¿usted tiene un método para enamorarse? Y no sé, no, en general es más fortuito. Es como, ¿y en qué momento de la pareja usted sabe que está enamorado? No sé, a veces te enamoras al principio, te enamoras al final, o en el medio, o va y viene, no lo sabes. Entonces, si bien hay principios generales con respecto a la creatividad que lo puede ir encontrando, en general tiene que ver con deshacerse de la necesidad de encontrar reglas. Las reglas las vas armando un poquito a medida que vas escribiendo. Bueno, y para terminar, quisiera decirle a todos los chicos y chicas que están escribiendo, que están empezando la escritura, que no se frustren, que no se den por vencidos, que no se preocupen por la calidad, ni por la moralidad, ni por la vergüenza que les puede dar escribir. Al principio, escribir es algo que tiene que salir de uno. Si te da vergüenza, está bien, significa que eso te atraviesa y que eso te moviliza. Pero no se den por vencidos si nadie en tu entorno le gusta lo que haces. Puede pasar. Uno conoce 100 personas, 200 personas y a nadie le gusta lo que haces. Quizás a una persona. Bueno, eso es el 0,5% de una sociedad. Si el 1% o el 0,5% de la sociedad le gusta lo que vos haces, es muchísima gente. Entonces, no se desanimen si en su entorno nadie le gusta lo que ustedes hacen. Y tampoco le exijan a la literatura, no al principio. Disfrútenla, es un juego, déjense llevar y por los premios, por la plata, por el éxito y por la aprobación externa, preocúpense más adelante. Hay un pensador contemporáneo que nos permite cuestionar ese lugar secundario al que se suele colocar a la escritura, que es Jacques Derrida, sobre todo a partir de su obra De la gramatología, un libro que escribe en 1967. Básicamente lo que nos permite es repensar hasta qué punto nuestra cultura ha hecho de la escritura algo secundario, como una especie de copia de lo que es la oralidad, como si primero pensáramos, después habláramos y al final escribiéramos. Y la escritura no fuera más que una copia de una copia, degradando de algún modo su autonomía. Derrida retoma un famoso mito que Platón expresa en su obra El Fedro. En ese mito nos cuenta Platón que un día llega a Tebas un inventor y se acerca al rey de Tebas con un regalo. El regalo, increíblemente, era la escritura que allí en Tebas no se conocía. El rey lo mira al inventor y le dice, ¿pero para qué sirve? Y el inventor le dice, vas a ver que el pueblo, tu pueblo, con este regalo va a poder recordar todo lo que vos hacés por ellos. El rey le dice, déjamelo pensar, y se lo lleva para pensar toda la noche. A la mañana siguiente, cuando el inventor vuelve a visitar el rey le devuelve el regalo y le dice, lo estuve pensando y no me cierra. Porque es cierto, le dice el rey,
que la escritura puede ser un buen remedio para el olvido, pero al mismo tiempo se puede convertir en un veneno para la memoria. La escritura exterioriza y objetiva todo lo que nos pasa, sin embargo también genera un distanciamiento. Lo increíble de este relato es que en griego la palabra veneno y remedio es la misma, fármaco. Muchas veces lo que nos salva también nos mata. Me parece que lo interesante de este relato es entender que la escritura es un fenómeno a problematizar. No es una mera copia o reemplazo de nuestra forma de pensar o de hablar, sino que de algún modo tiene vuelo propio. Derrida dice algo así como: yo cuando escribo, no escribo con la cabeza, escribo con los dedos. Hay una implicación del cuerpo en la escritura que la acerca más al arte y de algún modo le da cierta autonomía. Incluso en la gramatología, el libro del que hablábamos, dice Derrida que en el principio está la escritura, porque hasta cuando hablamos de algún modo inscribimos por repetición todo lo que decimos como si fuese una escritura del alma. Escribir, una forma de narrarnos a nosotros mismos y, no les quepa duda, poder ser un poco más libres. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? Es la tarde gris y triste, viste el mar de terciopelo y el cielo profundo viste de duelo. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. Hombre que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Que soy el que ahora está cantando. Seré mañana el misterioso, el muerto. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre te
La escritora estadounidense Flannery O'Connor se levantaba cada mañana e iba a su estudio. Entre las 9 y las 12 del mediodía se sentaba frente a una hoja de papel. Muchas veces solo se quedaba ahí durante 3 horas sin que ninguna idea apareciera. Pero tenía una seguridad. Si le llegaba una frase, palabra o incluso un párrafo entero, ella iba a estar preparada para escribirlo. Yo, por mi parte, me voy a sentar frente a mi cuaderno. Porque si viene la inspiración o estas famosas musas, lo mejor es que me encuentren trabajando. ¡Bravo! Placer.